Bienvenidos a mi canal. No olvides suscribirte y activar la campanita para más historias de este fascinante futuro. La atmósfera en el hangar de reclusión era opresiva, cargada de una quietud peligrosa. Los soldados humanos murmuraban entre ellos, evitando mirar directamente a la figura encadenada que colgaba en el centro del recinto. Nadie se atrevía a acercarse demasiado. Todos conocían la identidad de esa prisionera. Sarela de Nitrat, comandante de élite de las huestes de Ricard, destructora de bastiones y exterminadora de unidades enteras. Ahora, ella se encontraba cautiva. Las muñecas de Sarela estaban sujetas por grilletes de beril nulo, y la sangre reseca junto con el polvo de las batallas previas cubrían su piel de tono azul intenso, marcada por cicatrices aún frescas. Su mirada, aunque fatigada, mantenía una furia feroz y salvaje. El único sonido en la celda blindada era su respiración entrecortada, el pulso de su corazón resonando como un tambor de guerra a punto de estallar. El silencio fue roto por un suave siseo metálico. Un solo hombre entró al hangar. No llevaba armadura ni casco, solo una chaqueta militar desgastada y una expresión impasible en su rostro. Sarela levantó la cabeza lentamente, clavando su mirada en él como si fueran cuchillos. ¿Vienes a matarme, humano?, preguntó con voz áspera. El hombre no respondió de inmediato. Cerró la puerta tras de sí, caminó hacia ella con paso firme y dejó caer una tablet sobre la mesa metálica frente a Sarela. Luego, la observó sin prisa. «Soy el encargado de hablar contigo», dijo Elian con voz grave, pero sin hostilidad. Sarela soltó una risa seca, casi burlona, que terminó en un gemido de dolor cuando una de sus heridas se abrió un poco más. «¿Hablar? ¡Qué elegante manera de torturar!» «Con palabras ahora», replicó ella. Elian no contestó la provocación. Caminó lentamente alrededor de ella, observándola. No como un soldado que evalúa a una amenaza, sino como un hombre que se enfrenta a un enigma que no puede dejar de analizar. Cada línea de su cuerpo, cada cicatriz en su piel, cada leve temblor de su respiración, le decía algo. Sarela notó esto y se sintió irritada más que nunca. «Deja de mirarme así», dijo con furia, «no soy una de tus mujeres humanas. No voy a rogar ni a llorar». Elian se detuvo. Sin decir una palabra, sacó un pequeño frasco y un pañuelo limpio de su bolsillo. Lo empapó con el líquido y se acercó a su rostro. Sarela se tensó, pero no retrocedió. Su orgullo era más fuerte que su instinto de supervivencia. El primer contacto del pañuelo sobre su piel fue como un choque eléctrico. El líquido ardía al limpiar una herida profunda en su frente. Sarela soltó un gruñido que sonó como un rugido reprimido, pero Elian no se inmutó. «No voy a matarte», murmuró, limpiando con cautela. «Y no estoy aquí para quebrarte». «¿Entonces qué quieres?», preguntó ella, respirando agitada, con los ojos brillando de furia. «¿Mirarme hasta que me dé sangre? ¿Estudiarme como si fuera un trofeo? Quiero saber por qué llorabas antes de ser traída aquí», respondió Elian con serenidad. Sarela lo miró, paralizada. Esa frase, esa maldita frase, nadie debía haberla oído. «Mentira», escupió con voz baja. «Estaba en el registro de la cámara de abordaje. Cuando destruyeron tu cápsula de escape, había lágrimas en tus ojos». Sarela bajó la mirada por un segundo, como si el peso de esas palabras la golpeara más fuerte que cualquier golpe físico. Pero en cuanto levantó la vista, su desafío fue aún mayor. «No sabes nada de lo que somos, de lo que he perdido». «Tal vez no», dijo Elian, acercándose más. «Pero tú tampoco sabes nada de nosotros». Por un momento, el aire se volvió denso. El calor del cuarto pareció intensificarse, o tal vez era la forma en que sus respiraciones empezaban a coincidir. Sarela lo sentía demasiado cerca, el aroma humano, el calor de su cuerpo, la intensidad de su mirada, que no estaba teñida de odio, sino de algo mucho más profundo, más complicado. Ella odiaba esa sensación,
pero al mismo tiempo algo en su interior comenzó a arder peligrosamente. ¿Qué clase de humano eres tú?, murmuró, casi sin querer. Elian la miró con una leve sonrisa que no era arrogante ni burlona. Era intrigante, calmada, casi protectora. Uno que no cree que todo se resuelva con cadenas y cuchillas. Sarela lo odiaba por hablar con tanta calma, porque esas palabras rompían algo dentro de ella, algo que había mantenido enterrado durante años, desde la última vez que alguien la miró como mujer, no como una arma. Elian limpió la última herida de su brazo y se apartó suavemente. Guardó el pañuelo, recogió la tablet y caminó hacia la puerta sin decir nada más. Antes de salir, se detuvo y, sin girarse, murmuró: «Volveré mañana. Si quieres hablar, estaré aquí. Si no, igual vendré, aunque sea solo para asegurarme de que sigues respirando». La puerta se cerró con un suave zumbido. Y Sarela, por primera vez en su vida, se quedó temblando sin saber si deseaba que él volviera o temía lo que esa sensación comenzaba a despertar en ella. Sarela no durmió esa noche. Su cuerpo, acostumbrado a sanar en medio del combate, ardía por dentro. No por las heridas, sino por algo mucho más confuso. Cada vez que cerraba los ojos, sentía de nuevo la presión del pañuelo sobre su piel, la firme mano de Elian, su aliento cercano, y esa frase maldita que él había dicho como si pudiera ver su alma. «Volveré mañana». Las palabras la perseguían, porque, en el fondo, Sarela quería que volviera. Y eso la enfurecía más que cualquier derrota. Sarela no entendía lo que esperaba de ese humano. En su cultura, los prisioneros no tenían derecho a caricias ni a compasión. Un guerrero derrotado merecía desprecio. Una muerte rápida si era respetado, o un sufrimiento prolongado si no lo era. Pero Elian no seguía ninguna de esas reglas. Bienvenidos a mi canal. No olvides suscribirte y activar la campanita para más historias de este fascinante futuro. Sarela no entendía qué estaba pasando. Elian no se comportaba como un carcelero, ni como un enemigo, ni mucho menos como un juez. Esa indiferencia la desarmaba más que las cadenas que la mantenían atada. Cuando la puerta se abrió al día siguiente, Sarela ya estaba erguida, rígida como una estatua. Sus ojos se mantenían fijos en el pasillo, esperando a verlo. Y cuando lo vio, el impulso fue inmediato, no para atacarlo, sino para examinarlo. ¿Por qué su mera presencia encendía una tormenta que parecía imposible de extinguir? Elian no llevaba equipo médico esta vez, solo un recipiente metálico en la mano. Lo dejó caer sobre la mesa sin pronunciar una palabra. Cuando sus miradas se cruzaron, Sarela notó algo diferente en él, una tensión contenida, más profunda, más seria. No había miedo, ni arrogancia. Algo en el ambiente cambiaba, y ella lo sentía. Sarela levantó la cabeza desafiante. «No has traído nada para curarme hoy. ¿Vas a usar tus dedos?» Elian arqueó una ceja, una leve sonrisa en sus labios. «¿Te gustaría?» Sarela no respondió, pero la punzada en su abdomen era clara. Lo odiaba porque no podía odiarlo como debería. Esa pregunta resonaba en lo más profundo de ella, más de lo que quería admitir. Él se sentó frente a ella, sacando 2 raciones de comida compactada, una para él y otra para ella. «Come», ordenó con calma. «Te estás debilitando». Sarela no se movió. «¿Y si intento matarte mientras mastico?» La respuesta salió de su boca sin pensar, pero el tono no era de amenaza, era un fuego contenido, una chispa que ninguno de los dos podía ignorar. «Podrías intentarlo», respondió Elian, sin apartar la mirada. «Pero estarías muerta antes de tragar». No era una amenaza. En su voz no había odio, había algo mucho más complejo, algo que Sarela no podía identificar, pero que le ardía en el pecho. Tomó la ración lentamente, sin apartar los ojos de él. El sabor era horrible, pero no importaba. Nada importaba cuando él la observaba con una concentración que la desnudaba sin tocarla. «No eres como los demás humanos»,
dijo Sarela de repente. Por fin. No hueles a miedo ni a codicia. Tampoco hueles a muerte, como dicen tus archivos, replicó Elian con una calma que la desconcertó. Hueles a ceniza y a tormenta. Sarela parpadeó, sintiendo por primera vez una vulnerabilidad que no podía reconocer. ¿Qué estás haciendo conmigo?, murmuró, la pregunta escapando sin quererlo. Elian se levantó y se acercó a ella. Sarela no se movió. El aire entre ellos se volvió denso, casi insoportable. Su respiración se aceleró sin que pudiera evitarlo. Sentía la piel erizándose, su pulso disparado, el pecho apretado. Cada fibra de su cuerpo gritaba por algo, por contacto, por alivio, por esa explosión que se sentía inminente. Y entonces, él la tocó. No fue un gesto brusco, ni agresivo. Fue un roce suave con el dorso de los dedos sobre su mandíbula, tan ligero que casi no se notaba, pero suficiente para que su piel se incendiara al instante. Sarela no se apartó. No estoy aquí para quebrarte, Sarela, susurró él. El uso de su nombre fue como un disparo silencioso. Nadie más lo usaba, nadie se atrevía. Todos la llamaban por su título, por su rango. Solo él se atrevió a pronunciarlo con esa suavidad. Entonces, ¿qué quieres?, preguntó ella, su voz quebrada por una mezcla de desafío y duda. Quiero que dejes de luchar contra ti misma. Sarela soltó una carcajada temblorosa. No tenía fuerzas para insultarlo, para rechazarlo. No, ahora. Elian deslizó su mano detrás de su cuello con una ternura imposible. Con su otra mano, tocó la cadena que colgaba entre sus muñecas. Esto no te está atando tanto como lo que llevas dentro, dijo con voz baja, antes de besarla. Sarela no lo esperaba. Elian simplemente se inclinó hacia ella y presionó sus labios contra los de ella con una firmeza lenta, profunda. Al principio fue una chispa, pero pronto se convirtió en fuego. Ella respondió con toda la fuerza contenida, con rabia, con necesidad, todo mezclado en una tormenta que parecía imposible de detener. Su lengua buscó la de él. Su cuerpo se arqueó instintivamente, como si finalmente hubiera encontrado algo que había estado negando durante demasiado tiempo. Elian la sostuvo con fuerza, pero no la dominó. No invadió su espacio, solo la guió en una danza que no tenía reglas, no tenía coreografía, solo deseo. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban agitados. Sus frentes se tocaron. Esto no es parte del protocolo, susurró Elian. Entonces rompe el maldito protocolo, respondió ella, su voz grave, desafiante. Él rió por primera vez desde que la conocía, y Sarela no entendió nada de lo que estaba pasando. Solo sabía que sus piernas temblaban, que su pecho ardía de ansiedad, que su cuerpo entero deseaba más, no por venganza, no por guerra, sino por algo mucho más peligroso. Elian la soltó suavemente y dio un paso atrás, respirando profundamente. Se notaba en su cuerpo que había luchado contra el mismo impulso, que había estado a punto de seguir, de desnudarla, de entregarse, pero se contuvo. Y Sarela lo odiaba por eso. Y lo deseaba más que nunca. Elian se giró hacia la puerta. Antes de salir, la miró una última vez. Mañana, dijo con voz rasposa, si lo quieres, dejamos de hablar. Y se fue. Sarela se quedó allí, jadeando, los labios húmedos, el corazón en llamas. Con un solo beso, ese humano había destruido todo lo que ella creía saber sobre el poder, el placer y el fuego que ahora le consumía los huesos. Bienvenidos a mi canal. No olvides suscribirte y activar la campanita para más historias de este fascinante futuro. El cuerpo de Sarela era una contradicción viva, tenso y alerta como si esperara un ataque inminente, pero al mismo tiempo, húmedo y tembloroso, encendido desde lo más profundo. Sus pensamientos eran una tormenta de imágenes, su rostro sobre el de él, sus uñas marcándole la espalda, su voz resonando en un idioma que ni ella misma controlaba. Sarela estaba acostumbrada a ser deseada, temida, e incluso adorada por sus enemigos derrotados.
pero nunca así. Nunca de esta forma, que hacía que su pecho doliera no solo de deseo físico, sino de una necesidad visceral. Algo más profundo se estaba despertando en ella, algo que deshacía el control que había defendido durante años. Cuando la puerta se abrió, su cuerpo reaccionó antes que su mente. No fue con furia, sino con hambre. Lo buscó con la mirada y lo encontró, tal como lo recordaba, sereno, contenido, pero con un brillo en los ojos que no tenía la primera vez que se encontraron. Sarela no dijo nada, y Elian tampoco. La tensión entre ellos era brutal, dolorosa, pero deliciosa. Él se acercó hasta detenerse frente a ella. Esta vez no traía comida, ni herramientas. Solo estaba él, y eso era más que suficiente para desarmarla. Sarela lo observó con una mezcla de rabia y rendición. Elian la miraba como si ya supiera lo que estaba a punto de pasar, pero nunca la forzaría. Solo se acercaba lo suficiente hasta que ella ya no pudiera más. No he dejado de pensar en ti, murmuró Elian en voz baja. Y creo que tú tampoco has dormido. Sarela intentó mantener su orgullo. No te doy ese poder, respondió, pero su voz tembló. Elian alargó la mano y acarició su cabello con una suavidad que rompió todas sus defensas. Tú me das todo sin darte cuenta. Sarela apretó los dientes, luchando por no ceder a la tentación. Pero cuando él deslizó su otra mano por su cintura, sus rodillas cedieron ligeramente. Elian la sostuvo antes de que cayera, y Sarela lo odió por no dejarla caer. Eres fuerte, susurró él, acercándose más hasta su cuello. Pero no eres invulnerable. Sarela apretó más los dientes. No me trates como una flor. Si vas a hacer algo, hazlo. Elian se apartó ligeramente, mirándola directamente a los ojos. ¿Eso es lo que quieres? No, dijo Sarela, lo que quiero ya no importa. Lo que necesito, eso me está consumiendo. Él la empujó suavemente contra la pared metálica. No fue un castigo, sino una respuesta a su desafío. Sus labios se encontraron con los de ella, y esta vez no hubo precaución, solo un deseo salvaje, sin restricciones. Sus lenguas se buscaron y se encontraron, sus manos recorrían sus cuerpos, como si fueran piezas de un rompecabezas que finalmente encajaran. Sarela jadeaba entre beso y beso, sus ojos entrecerrados, su voz grave, casi contenida. Hazlo, humano. No ahora, respondió Elian, mordiéndole suavemente el labio inferior. No hasta que me lo pidas. Sarela lo miró con furia, sorpresa y un estremecimiento que la traicionó. Sentía sus labios hinchados, su cuerpo vibrando, la humedad deslizándose por sus muslos. Estaba atrapada entre el orgullo y el instinto. Y Elian, maldito sea, lo sabía. Dilo, susurró él en su oído. Di que me quieres aquí. Ahora. Ella cerró los ojos, apretó las cadenas con fuerza, y entonces rompió. Elian, hazlo. No puedo más. Por los cielos, hazlo. Lo que vino después no fue lento. Fue una erupción. Él la levantó con fuerza, y Sarela envolvió sus piernas alrededor de su cintura. El beso se volvió húmedo, desbordante, desesperado. Las cadenas tintineaban con cada movimiento. La pared vibraba con el impacto rítmico de sus cuerpos, y el aire era denso con el sonido de su respiración. Los gemidos llenaron la celda como una sinfonía prohibida. No había vergüenza, no había guerra, solo cuerpos, piel, temblor y un calor que lo consumía todo. Cuando su cuerpo finalmente estalló en un grito entrecortado, Sarela se derrumbó sobre él, agotada, el corazón latiendo fuerte, como un tambor de guerra vencido por un solo hombre. Elian la sostuvo, pero no dijo nada. Y esa calma, esa paz después de la tormenta, fue lo más cruel de todo. Ella había rogado, y lo volvería a hacer si él se lo pedía. Porque ya no se trataba solo de deseo. Era rendición. Sarela jamás pensó que arrodillarse ante un humano podría sentirse tan perfecto. El despertar fue lento, pesado,
cargado de un calor que no venía de las luces artificiales ni del sistema de ventilación. Sarela abrió los ojos con la respiración irregular. Su espalda aún sentía el frío del metal de la pared, pero el centro de su pecho ardía como si un sol lo hubiera perforado desde dentro. Elian ya no estaba. Solo quedaba el aroma de su piel sobre la de ella. Sus labios aún sabían a él, sus muslos aún temblaban, y su mente era un campo de ruinas. No entendía cómo un enemigo había logrado tocarla de esa forma, porque algo en su interior gritaba que eso no había sido solo sexo. Fue algo más, algo que ella jamás había sentido. El chirrido de la puerta la sacó de su trance, pero no fue Elian quien entró. Fueron dos soldados armados, fríos, sin emoción en sus rostros. Uno de ellos habló con voz vacía. El consejo ha aprobado la ejecución. Será dentro de 2 horas. Sarela no reaccionó al instante. Sus pensamientos aún eran un torbellino, pero una cosa quedó clara, la tormenta había llegado, y esta vez no había manera de detenerla. Las palabras flotaron en el aire como si Sarela no las hubiera escuchado correctamente, como si su mente tardara en traducirlas, en aceptarlas, en comprender el verdadero peso de esa sentencia: ejecución, 2 horas. No había juicio, ni apelación. ¿Dónde está Elian? Su voz sonaba rasposa, como si todo el aire se hubiera evaporado de sus pulmones. Los soldados se miraron entre sí, visiblemente incómodos, pero no respondieron. Uno de ellos la esposó con más fuerza, y el otro preparó una jeringa con sedante. Sarela reaccionó con una velocidad que ni ellos pudieron anticipar. El metal crujió bajo su fuerza, sus músculos respondieron al instinto, y en un segundo, la aguja voló por los aires. La sangre del guardia salpicó la pared, y el segundo no tuvo tiempo de retroceder. Con un solo golpe, Sarela lo derribó con su rodilla, dejando los cuerpos inconscientes y temblando a sus pies. Ella respiraba entrecortadamente, como un animal acorralado, pero no por miedo. Era la traición la que la quemaba por dentro. Elian lo sabía y no la había protegido. Esa fue la chispa que encendió su furia, una furia tan ardiente que olvidó incluso el dolor. Avanzó por los pasillos, descalza y ensangrentada, las esposas aún colgando de sus muñecas. Los soldados la miraban, pero no hacían nada, no podían reaccionar a tiempo. El sistema que Elian había manipulado no la detectaba como amenaza. Todo estaba planeado. No por ella, sino por él. Sarela llegó al nivel inferior, donde las cápsulas de escape estaban bloqueadas. Forzó una compuerta, desactivó los sistemas auxiliares y, para su sorpresa, lo encontró allí. Elian. No llevaba armas ni armadura, solo una mochila sobre su hombro y un dispositivo en la mano. Su rostro estaba marcado por una noche sin dormir, su mirada tensa, pero aún firme. Sarela se detuvo a unos pasos de él, su respiración convertida en un puñal. «Sabías que me iban a ejecutar», dijo ella con voz rasposa. Elian asintió. «Y sabía que te resistirías». Sarela apretó los dientes. «Planeaste mi muerte». «Planeé tu vida», respondió él, con una calma que la atravesó. El silencio fue brutal, pesado. Sarela no sabía si correr hacia él y besarlo o destrozarlo con sus propias manos. Su cuerpo le gritaba por una respuesta, pero su corazón palpitaba con la urgencia de algo que ya no podía ignorar. «¿Por qué?», preguntó ella, su voz más suave, pero cargada de desesperación. «Porque no puedo entregarte a ellos», dijo Elian. «Porque algo dentro de mí ya no me pertenece. La noche que estuviste en mis brazos supe que jamás volverías a estar sola». Un temblor recorrió el pecho de Sarela. Sus ojos se llenaron de rabia y, algo peor, esperanza. «¿Y qué haremos? ¿Huir como cobardes? ¿Ser perseguidos el resto de nuestras vidas?». Elian dio un paso hacia ella, quitándole con cuidado los restos de las esposas. Rozó su mejilla con un dedo, un gesto que deshizo todo lo que había defendido. «O luchamos, pero juntos». La puerta de emergencia vibró.
Alarmas comenzaron a sonar. Las cámaras detectaban sus movimientos. La tripulación ya los buscaba. El sistema de defensa interno se activaba. Sarela lo miró con el fuego de una guerrera. Entonces lucha conmigo, hasta el final. Hasta que no quede piel sin quemar. Elian asintió. Hasta que no quede aliento sin gemido. Ella lo empujó contra la cápsula, lo besó con violencia, con furia, con un amor que aún no se atrevía a pronunciar. Luego activó los controles. La cápsula se cerró, y el rugido de los propulsores sacudió toda la nave. La persecución acababa de comenzar. Sarela ya no era prisionera. Era fuego, y ese fuego tenía nombre humano. La cápsula atravesó la atmósfera del planeta más cercano envuelta en llamas. La turbulencia sacudía sus cuerpos mientras Sarela y Elian permanecían de pie, apenas aferrados a los paneles interiores, sin intercambiar una palabra. No hacía falta. El rugido exterior apagaba todo. El calor aumentaba, el sudor recorría la piel curtida de ambos, pero no era solo por el descenso. Era por lo que venía. La nave impactó en una planicie de polvo rojo y cristales negros. El suelo tembló, un anillo de humo se elevó en torno al cráter, marcando su caída como una señal brillante para cualquiera que los buscara. El portón de la cápsula se abrió con un chasquido seco. Sarela salió primero, semidesnuda, con las heridas aún frescas, pero la mirada firme. Sus pies tocaron el suelo con determinación, como si estuviera conquistando ese nuevo territorio. Elian bajó detrás de ella, sin decir nada, solo observando sus pasos, la forma en que se movía como una diosa de guerra caída, cubierta de cicatrices y orgullo, y, a pesar de todo, aún deseable hasta el delirio. No habían dado 10 pasos cuando las primeras sombras aparecieron en el horizonte. 3 drones de rastreo, luego una escuadra de asalto de soldados humanos. Elian los reconoció por el patrón de marcha, por la forma en que mantenían el perímetro. Sarela se giró hacia él. Son tuyos. Ya no me consideran uno de ellos, respondió Elian. Ella sonrió, una sonrisa sucia, peligrosa, con los labios partidos por la sequedad, pero llenos de fuego. Perfecto. Entonces matamos juntos. Elian cargó su arma, y aunque Sarela no tenía ninguna, no la necesitaba. La criatura que él había acariciado entre gemidos la noche anterior, ahora se transformaba de nuevo en la fiera, la que arrancaba gargantas con las manos desnudas. Los soldados abrieron fuego sin previo aviso. Elian rodó hacia una roca, cubriéndola con disparos precisos. Sarela corrió hacia ellos, no con miedo, sino con hambre. Su cuerpo atravesó la línea enemiga como una flecha de furia. Un puño estalló contra una visera, un codo partió una clavícula y una pierna destrozó un casco entero. Elian disparaba detrás de ella, cubriéndola con precisión quirúrgica. No eran solo un equipo. Eran una única criatura sincronizada por deseo, rabia y lealtad nacida del fuego. Si estás disfrutando este contenido, suscríbete ahora para no perderte lo que sigue. Cuando el último soldado cayó, Sarela se desplomó de rodillas, sangrando y respirando con dificultad. Elian corrió hacia ella y la sostuvo con desesperación. No te mueras, susurró. Sarela rió, tosiendo sangre. ¿Te preocupas por tus amantes? Solo por las que me hacen rogar. La empujó contra una roca y lo montó, su boca buscando la de él con desesperación. No era un beso romántico, sino brutal, de necesidad. Sus caderas se movían sobre las de Elian, buscando fundirse con él y olvidar el caos a su alrededor. El polvo cubría sus cuerpos, el sol quemaba sus espaldas, pero lo único real era ella sobre él, buscando una libertad que solo él podía darle. Sarela se arqueó, su cuerpo rozando el suyo mientras se unían de nuevo. No hubo palabras, solo jadeos compartidos, piel contra piel, y un silencio abrumador como si el universo se hubiera detenido para verlos arder. Cuando el clímax llegó, el gemido que escapó de su garganta fue de libertad. Podríamos morir aquí, murmuró Sarela,
temblando. Tal vez entonces que al menos valga cada gota, respondió Elián, abrazándola. Ya no eran enemigos, ni prisioneros, eran amantes, cómplices. Elián despertó con Sarela dormida sobre su pecho. El radar vibró, 3 naves descendían. Sarela despertó al instante, sentada sobre él, sin necesidad de palabras. Última danza, susurró. Sin decir más, se levantaron, se prepararon, y Sarela se envolvió en una tela rasgada, su cuerpo desnudo siendo armadura y advertencia. Corrieron hacia la colina, desde donde vieron las tropas descender. No eran fugitivos, eran fuego puro. Sarela saltó al combate, rompiendo cuellos y destruyendo escudos, mientras Elián disparaba con precisión perfecta. Se protegían mutuamente, no por estrategia, sino por amor. El caos estalló cuando una de las cargas térmicas de Elián explotó. Los soldados comenzaron a retirarse, y Sarela, mirando a Elián, le dijo, he conquistado mundos, hecho sangrar imperios, pero nunca me había rendido así. Yo tampoco, respondió Elián, tomándole el rostro, mientras la besaba con amor. Juntos, en un planeta olvidado, construyeron un hogar. Asterisco si estás disfrutando este contenido, suscríbete ahora para no perderte lo que sigue, asterisco. La guerra, la pasión y el sacrificio se entrelazaron en la historia de Sarela y Elián, 2 almas marcadas por el fuego y la lucha. En un universo donde la muerte acechaba a cada paso, encontraron algo mucho más poderoso, un amor que no solo los definía, sino que los liberaba. Juntos, destruyeron no solo a sus enemigos, sino también las cadenas que los mantenían cautivos. En un rincón olvidado del cosmos, entre montañas y nubes violetas, construyeron su refugio, alejados de los imperios y las reglas impuestas. Ya no eran guerreros, ni soldados obedientes. Eran dueños de su destino, luchadores por lo que realmente importaba. La fuerza de su amor, inquebrantable y feroz, les permitió renacer de las cenizas de su pasado. En cada batalla, en cada suspiro, se elegían mutuamente hasta el último aliento.